Ok. En general, a propósito de las grabaciones, eh, en general yo voy a grabar las clases. Sí, solo hay un mínimo de participación dentro del curso, digamos, de los asistentes a las clases, ¿ya? Eh, y esto lo hago fundamentalmente porque es una manera de incentivar la participación. Si participan muy pocas personas dentro del curso, naturalmente, y les subimos las clases grabadas, naturalmente va a ser un mal incentivo en el fondo para que ustedes participen. Así que, dependiendo de cuánta gente participe, en función de eso iremos decidiendo semana a semana si subir o no subir las clases grabadas, ¿ya? Bien, les voy a compartir una presentación que denota en términos muy generales eh, qué es lo que hace este curso. No sé si la pueden ver. A ver. Ok. Bien, este es el curso Estadística, sección 2 son ustedes. Voy a abrirle el PowerPoint de ustedes porque de esa manera podemos dar la información correcta. Ustedes son sección 2, debería decir sección 2 acá, ¿no? Perdón, está bien. Sí, debería decir sección 2. Ustedes son la sección de las 8:30. Ok, bueno. La atención de los alumnos va a ser vía Zoom, en caso que ustedes tengan dudas y quieran conversar con el profesor. Lo podemos hacer vía Zoom, me escriben a mi correo y podemos agendar reuniones vía esa vía. El equipo docente van a ser 8 profesores auxiliares. Ayer se sumó una persona adicional. Son 4 mujeres, 4 hombres, un equipo paritario. Eh, y fundamentalmente lo que vamos a hacer es organizarnos de la siguiente manera. Van a haber algunos auxiliares que se van a dedicar full a realizar las auxiliares de docencia, y va a haber otro resto de auxiliares que se van a dedicar más bien a aspectos relacionados con la corrección, con la elaboración de las pautas, etcétera, etcétera. Y también van a haber un par que se van a dedicar con mayor intensidad a poder establecer el vínculo de comunicación con ustedes para resolver dudas, para ir generando algunos contenidos en la página de curso, y de esa manera poder facilitar la comunicación con los alumnos. Es un equipo grande, son 8 auxiliares, y los van a ir conociendo ahí durante el semestre. Desde ya les aviso que esta semana, el día viernes, en el horario de cátedra, va a haber una primera auxiliar que va a ser de repaso de algunos contenidos del curso de prueba, que es el curso previo a este. Va a ser un repaso de matemática y estadística, y va a ser un repaso realizado por la ayudante Carla Peñafiel, la auxiliar Carla Peñafiel. Bien, ¿cómo funciona este curso? Básicamente tenemos eh, clases de cátedra cada semana. Sin embargo, la semana anterior a la cátedra, generalmente los martes o miércoles, se suben cápsulas de video con la materia que va a ser discutida en la semana posterior. Por ejemplo, esta semana, hoy día no hay cátedra, ¿cierto? Sin embargo, yo entre hoy día y mañana debería subir las cápsulas con los contenidos que cubre la primera semana del curso, para que ustedes tengan esta semana para mirar las cápsulas, tomar nota, eh, instruirse en los contenidos, y de esa manera el martes siguiente, en horario de cátedra, nos vamos a juntar a discutir algunos contenidos específicos, hacer ejercicios prácticos relacionados con la materia vista en las cápsulas. Entonces yo les publico la cápsula en la semana 1, y en la semana 2 hay una sesión de cátedra que discute los contenidos de las cápsulas subidas en la semana 1. Y así sucesivamente durante todo el semestre. Eh, los días jueves no va a haber clase. Nosotros vamos a reunir solamente una vez a la semana.
de nuevo en este formato de cátedra para revisar el contenido de las cápsulas subidas la semana anterior. Y entre otras cosas lo hago como parte de un proceso de aprendizaje de semestres anteriores. En general, cuando uno, en un contexto de pandemia, satura a los alumnos con clases martes y jueves, mi experiencia por lo menos es que la asistencia disminuye y yo creo que es natural, tomando en consideración la gran cantidad de cursos que ustedes tienen de forma simultánea. Varios de ustedes están con alta presión. Y en ese sentido tratamos de reducir la exposición al Zoom y la estamos reemplazando por estas cápsulas que les van a permitir a ustedes tener libertad, ¿no? Para poder asignar los tiempos que ustedes deseen durante la semana para poder ver las cápsulas, ver los contenidos, revisarlas una y otra vez si es que quieren, no entendieron algo. Y como les digo, hay dos instancias en el fondo para poder resolver dudas. Una es que me manden un correo y nos juntamos por Zoom y resolvemos dudas rápido. La alternativa es en la sesión de cátedra oficial, discutir los contenidos, resolver dudas, etcétera, etcétera. Las cápsulas son contenidos comunes para ambas secciones. Sección 1 y sección 2 van a tener las mismas cápsulas todas las semanas, ¿ya? Estas son cápsulas que se han ido perfeccionando a lo largo del diseño de los cursos en los semestres anteriores. Por tanto, no se sorprendan si es que pues a veces se hace referencia a situaciones que sucedieron el año pasado o cosas de ese tipo, como ejemplos, ¿no? Dentro de las cápsulas. Pero lo importante es que el contenido es exactamente el mismo a modo de eficiencia tratamos de no replicar el mismo material, sino que tratamos de reciclarlo y usar el mismo, ¿ya? Hay algunas sesiones de cápsulas que se van agregando semestre a semestre a propósito de las peticiones de los alumnos sobre reforzar ciertos contenidos o ciertas materias que no se entienden bien, ¿no? Y por supuesto a lo largo del curso es súper importante que ustedes vayan dando feedback para ver cómo ir mejorando los contenidos que hay dentro de las cápsulas, ¿sí? Y de esa manera poder mejorar un mejor material para todos, ¿sí? Las auxiliares son conjuntos para ambas secciones, son los viernes de 14:30 a 16 horas, básicamente revisión de conceptos, programación y análisis de datos. Ahí ustedes ven el programa R. El programa R es como el programa oficial del curso, no obstante, en general yo doy libertad de acción a los alumnos para poder realizar las tareas y los ejercicios que se involucran dentro de este curso, ¿ya? O sea, ustedes pueden hacer uso de Python, Julia, Stata o el programa que quieran, por cierto R, para poder realizar las tareas. No obstante, probablemente durante las auxiliares, los auxiliares van a utilizar el programa R, que es el programa oficial del curso. Ok, respecto a las evaluaciones, tenemos el siguiente calendario. Este es un curso que va a contener 2 tareas, un control y un examen. La tarea 1 tiene un valor de un 15%, y está fechada para el viernes 10 de septiembre. En general las tareas se entregan online por un curso, y hay hasta las 23:59 horas para hacer entrega de esas tareas. Luego el jueves 23 de septiembre tenemos el control 1, que representa un 30% de la nota. Es un control que se va a tomar en horario de cátedra. Como ven es el día jueves en general son los días que vamos a dejar para instancias de evaluación. Luego la tarea 2 también toma un 15%, el martes 9 de noviembre. De nuevo, se sube a la web hasta las 23:59 horas. Y un examen final que tiene un 30% y que tiene fecha por definir, probablemente la primera semana de diciembre, o por ahí. O en la semana que defina la escuela como semana de examen. Ahora, hay un 10% de la nota que es participación. Esta nota fundamentalmente se va a reflejar en el modo en cómo ustedes interactúan en el foro. Semana a semana las y los auxiliares van a ir subiendo algunas notas con noticias, con casos, donde se les va a pedir a ustedes que puedan ir reflejando sus comentarios. Estos son casos que típicamente involucran el uso de ciertos conceptos estadísticos que van a ir viendo semana a semana en las cápsulas.
y el objetivo es, digamos, entregar un 10% de la nota para que ustedes se involucren. Y la medida que más se involucren, digamos, mejor va a ser, más garantía hay de que tengan un 7 en ese 10% de participación. Entonces se va a postear semana a semana una noticia, un caso, digamos, eh, alguna situación que involucre el uso de algún concepto estadístico, y se les van a generar algunas preguntas abiertas sobre las cuales los alumnos tendrán que opinar, alumnas y alumnos tendrán que opinar dentro del foro y de esa manera interactuar tanto con el profesor como con los alumnos en torno a las temáticas. Obviamente no es obligatorio participar, pero si usted quiere una buena nota en esa dimensión, sería bueno que se lo tome en serio y semana a semana vaya posteando sus ideas, sus comentarios. Pueden ser preguntas, pueden ser opiniones, etcétera, etcétera. Ahí en el foro mismo se va a explicitar un poco mejor en qué consiste esa actividad misma. Entonces tenemos estas 5 instancias de evaluación, 2 tareas con 15% cada una, un control de un 30%, un examen de un 30% y un 10% de nota de participación. Raimundo, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Disculpe. ¿Me ves o no? ¿Sí? ¿Cómo estáis? Sí, disculpe, que estoy en una clase, si es que puedo entrar más. Perfecto. Ya, es que habíamos quedado que nos íbamos a juntar a las 9. Sí, pero estoy en una clase, no puedo ahora, lo siento. ¿Quién Ignacio, iba a dirigir la reunión? Ignacio se va a hacer cargo, no se preocupe. Ya, o sea, ya viene ya. Sí. Y estoy en la mitad de una clase, así que agradecería. Ya, ok. Disculpe la interrupción, queridas y queridos estudiantes. Uso mi Zoom en general para poder realizar reuniones con organizaciones y alguien me fijó una reunión por hoy día a las 9. Se le olvidó poner otro Zoom en vez del mío, pero bueno. En fin, continuemos. Estas son las evaluaciones del curso. Espero que quede claro. Profe, Me gusta en la primera clase dejar súper preguntas. perdón que lo interrumpa, pero me quedó la duda sobre la participación. Si es que el que no participe va a ser como negativo en su nota o es algo que solamente va a sumar. No va a ser negativo en tu nota porque es parte del porcentaje de tu nota final. Un ejemplo es, Ay, no. tú obtienes un 7 tanto en ambas tareas como en el control y el examen, no va a tener un promedio 7 en el curso, porque va a haber una nota de participación que si no participaste, no sé, te va a bajar la nota. Va a tener un 1 en participación y eso te va a impedir tener un 7. O sea, puedes tener un 7 en todas las otras instancias, pero si no participas, no va a poder tener un promedio 7. Entiendo. Gracias. Bien, ¿algunas reglas? Pregunta. ¿Va a haber alguna posibilidad de exhibición? Buena pregunta. No hay posibilidad de exhibición en este curso. ¿Alguien Vale. Todos rendimos control y todos rendimos examen. Bien, algunas reglas generales para las evaluaciones. Esto es importante. Y es importante dejarlo por escrito y bien explicitado en esta primera instancia. Lo primero es que las tareas son comunes a ambas secciones. Sin embargo, el control 1 y el examen van a ser específicos, es decir, distintos para cada sección. ¿Ok? Y eso es importante porque algunos van a rendir examen antes que otros, y obviamente no queremos que los que rinden examen después tengan ventajas sobre los que rindieron examen primero. Así que naturalmente tanto los formatos como las preguntas, como casi todo va a ser diferente entre ambas secciones. Lo segundo, las tareas no son acumulables. ¿Okay? O sea, si es que el alumno no entrega una tarea, tiene un 1 en esa tarea. Aunque entregue la tarea 2, si no entregó la tarea 1, no, digamos, no hay nada que hacer para poder salvar esa nota. Ahora bien, el control 1 no es obligatorio. ¿Ya? Si el alumno no da el control 1, la nota o el porcentaje de esa nota se acumula para el examen, ¿bien? El cual pasaría a ponderar un 60% en la nota final. Yo en general no les recomiendo tomar esa opción. El examen en general es un poquito más difícil que el control,
Por lo tanto, si es que van a tomar esa opción, digamos, bueno, responsabilidad de ustedes, pero es tomar un gran riesgo para el desarrollo del curso y para su nota final. Ahora bien, hay alumnos que toman esa opción, ya sea porque no se sienten preparados para el control 1, porque no tuvieron tiempo para estudiar o porque no lograron, digamos, hacerse con todos los contenidos para esa fecha y es razonable que lo hagan. Y de hecho, por eso existe este comodín. Si no se sienten preparados, pueden pasar ese porcentaje de esa evaluación hacia el examen, pero les advierto que no es una buena idea. La mejor idea de todas es llegar preparado para ese control 1. Nosotros con el equipo de auxiliares les dejamos el control 1 para la vuelta de las vacaciones de septiembre. Ustedes van a tener una semana libre ahí. Y les dejamos la tarea 1 para la semana previa a la salida de vacaciones de septiembre, del 18. Y en general los contenidos que hay dentro de la tarea 1 son bastante similares a los contenidos que ustedes verán en el control 1, entonces si logran hacer bien la tarea 1 y se la toman en serio, yo creo que eso va a ser una manera preliminar de poder estudiar para el control y les va a servir. Y las fechas de las tareas y los controles están pensados de esa manera, que se complementen la una a la otra. El curso se aprueba con 3.95, no se exige nota mínima ni en el control 1 ni en el examen. O sea, si usted llega con una nota de tarea 1, tarea 2 y control 1 muy buena y necesita un 1 para el examen y se saca un 1 para el examen, yo no tengo ningún problema. Si su promedio es mayor a 3.95, usted va a pasar el curso. Ahora bien, las alumnas y los alumnos reprobados, es decir, después de estas 5 evaluaciones, las 2 tareas, el control, el examen más la nota de participación, cuentan con una nota por debajo de 3.95, van a tener opción para dar un examen recuperativo, ¿ya? Y va a ser sin condiciones, o sea, independiente de sus notas previas, todo alumno y toda alumna va a tener derecho a dar un examen recuperativo en un formato que se definirá en su oportunidad. En años anteriores ha sido exámenes orales. Este año ya veremos cuál será el formato. Respecto al modo en cómo se implementa el control 1 y el examen, lo que se hace es que se sube la prueba a cursos, a la plataforma, a la hora indicada. Si es que el control es a las 8:30 de la mañana, se sube a las 8:30 de la mañana el control. Y las alumnas y alumnos van a tener 3 horas. Ahí está. Bien, ¿por qué les damos 3 horas? No es porque la prueba va a durar 3 horas. En general las pruebas están pensadas para hacerse en 2 horas máximo. 1 hora y media, 2 horas máximo. Pero se les da 1 hora adicional para que puedan reunir todo el material, escanearlo y subirlo a la plataforma en el formato requerido. En general, en los semestres anteriores no ha funcionado bien ese formato, no hemos tenido problemas. Ahora, las entregas tardías van a ser penalizadas con reducción de nota, ¿ya? Y la penalización es 1/10 de la nota por cada minuto de atraso, ¿ya? Por eso que tratamos de ser súper laxos en el total de tiempo que tienen los alumnos para poder hacer entrega de la prueba, ¿ya? Les repito, la prueba en general tiene entre 1 hora y media o 2 horas de duración. Se les da 1 hora adicional para que puedan reunir todo el material, escanearlo y subirlo a la plataforma. Por último, a lo largo de las clases, yo les iré asignando algunas mini tareas. Son básicamente ejercicios de demostración o algunos ejercicios específicos empíricos, las cuales son de carácter optativo. Cada alumna y alumno tiene la libertad de hacerla o no hacerla, pero tienen el beneficio de que van a ir sumando décimas para el control 1 y para el examen. O sea, si ustedes hacen las mini tareas y las suben a la plataforma y las van acumulando durante el semestre, eso les puede ayudar de manera importante a su nota. Y también les puede ayudar como un ejercicio práctico para
¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí, Sí. Se paró la compartida de pantalla, no sé por qué. Ahí estoy con un problema de señal probablemente. Bien. Y como les decía, esas mini tareas les van a ayudar a ustedes para poder ir sumando décimas a lo largo del curso. En general, alumnos del año anterior, de los años anteriores, han podido salvar el curso gracias a estas mini tareas, así que yo les recomiendo a todas y a todos que las hagan. Y también, como les decía anteriormente, les va a ayudar para reforzar algunos contenidos. En general son tareas súper sencillas, un ejercicio, dos ejercicios, son cosas bien puntuales. Bien, ¿para qué sirve la estadística aplicada? Les preparé un par de slides, no son más de 2 o 3. Profe, Diga. creo que justo en la vez anterior se había cortado cuando estaba explicando lo del examen recuperativo. ¿Puede explicarlo, no? Ok. Respecto al examen recuperativo, es sin condiciones. Es decir, toda alumna y todo alumno tiene derecho a rendir el examen recuperativo. Probablemente va a ser en un formato oral. Eso se va a definir en cada caso. Ojalá no tengan que llegar a esa instancia. Pero el examen recuperativo no tiene condiciones, todos pueden rendirlo, independiente de sus notas, tanto en las tareas como en el control. Independientes también de su nota en participación. No sé si respondo a tu pregunta. Profesor, Sí, pregunta. otra consulta. Lo que pasa es que pensando en el horario que iban a dar para el control 1, como que igual daría choque con una sección de teoría de juegos y estrategia. ¿No hay problema en eso? ¿Choque en qué sentido? Que a la hora del control tenemos clase en teoría de juegos. No sé si el jueves también es libre en ese ramo o no. Es que yo al menos todavía no tengo clase ahí. Sería raro porque... Ah, tú dices porque, claro, quizás tienes clases de 10 de la mañana a 11 de Sí, la en noche. el bloque de las 10 y Ah, cuarto. Sí. perfecto. Ya, mira, la forma en cómo hemos resuelto esto los semestres anteriores es que le solicitamos a los alumnos que tienen un conflicto horario que nos escriban por interno a los auxiliares y al profesor, y lo que hacemos es reasignar un horario específico durante ese día para poder rendir el control. A veces la solución es rendirlo en la sección siguiente, es decir, en el horario de las 12 de mediodía. Otras veces la solución es rendirlo en algún otro horario a conveniencia del alumno. Ok, listo. Gracias, profe. Ya. Bien, ¿alguien más tiene dudas o consultas respecto a estas reglas generales para las evaluaciones? A mí me interesa de sobremanera que estemos todos sobre la misma página desde el día 1 para que no hayan dudas en adelante. Profe, yo tengo una duda. Ujú. Si uno decide dar el control 1 y lo da, ¿no es cierto? Y después da el examen y resulta que es más conveniente que el examen valga un 60%, ¿eso se puede? ¿O si ya lo di, sí o sí va a contar? Una muy buena pregunta, Antonio. No, lamentablemente, si tú rindes el control 1, esa es tu nota en esa evaluación y tu examen inmediatamente pasa a contar un 30%. No es que la nota del examen vaya a reemplazar la nota del control. Entre otras cosas, porque el examen no va a cubrir todos los contenidos de la materia. O sea, en rigor podría incluir todos los contenidos de la materia, pero generalmente lo que hacemos es intencionar la materia que corresponde a la segunda parte del curso, en el examen. Entonces, Ya, perfecto, gracias. si yo te doy la nota del examen, como la nota del control 1, en el fondo estarías reemplazando la nota del control 1 con una materia que probablemente va a ser evaluada, que es muy distinta. La materia del examen es probablemente distinta a la materia del control 1 y por eso se miden en evaluaciones separadas. Y esa es la justificación de por qué no, en general no reemplazamos. Eso, ¿alguien más tiene consultas, dudas? Bien, ok, Profe, tengo una. ok. ¿El tema de las décimas es solo para el control 1?
No, también puede ser para el examen. Ah, ya. Bueno, También puede ser gracias, para el profe. examen. Y si es que tú querías acumularlo para una tarea, también lo puedes acumular para una tarea. El alumno en general decide dónde acumular su... Alguien pregunta acá, Martín Torrico pregunta, ¿la nota de tarea, participación o de control son reprobatorias? No, la respuesta es no. Tú puedes obtener puros rojos en puras notas reprobatorias en esas tres instancias, pero si en promedio con la nota del examen y de participación logras tener más de un 3.95, vas a aprobar el curso. Bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Pregunten con confianza. Este es el momento para resolver dudas relacionadas con las reglas del juego. Ok, las tareas son individuales, pregunta Sofía Sotomayor. A ver, no, o sea, sí, las tareas son individuales. Cada alumno va a tener que subir su propia versión de la tarea. Ahora, en general, yo trato de generar instancias colaborativas entre los alumnos. Por tanto, si es que hay alguna alumna o algún alumno que tiene conocimientos más avanzados, que se siente mejor preparado para ayudar a sus compañeras o compañeros, la idea es que puedan hacer uso de esa ventaja y puedan ayudar a sus compañeras y compañeros que están en más dificultades, ¿ya? Y yo los insto a que ojalá puedan trabajar en grupo a la hora de hacer las tareas. Algunas tareas van a ser más largas que otras. En años anteriores han sido muy, muy largas. Yo este año tomé la decisión de hacerla un poco más corta, fundamentalmente porque la idea no es tampoco torturar a los alumnos y a las alumnas con demasiado ejercicio y ha sido parte de un proceso de aprendizaje, sobre todo durante la pandemia, de que los tiempos de los alumnos y las alumnas son bien limitados y están bien agotados también de la pandemia. Así que este año decidí ser un poco más conservador con las preguntas y van a ser tareas un poco más cortas. Pero de todas formas los invito a que puedan trabajar en grupo. Sin embargo, el envío final de las tareas tiene que ser de orden individual. Y yo creo que les conviene hacerlo de forma individual. Las tareas son el principal insumo de ejercicio para el control. Entonces, si hacen bien la tarea, es muy probable que les vaya bien en el control. O sea, si se toman a conciencia la tarea uno, seguramente les va a ir bien en el control. Profe, y no sé si lo dijo, pero las tareas, ¿como cuánto plazo tienen? ¿O son como solo ese día? ¿Cómo? No te entendí bien la ¿El pregunta. plazo de las tareas? No, en general ustedes van a tener como alrededor de una semana y media, 2 semanas para entregar la tarea. Ah, ya, gracias. Sí. Camila Tolosa pregunta si las tareas son computacionales. Sí, en general las tareas involucran un par de secciones computacionales donde van a tener que hacer uso de, ya sea de R o de algún software adicional a su elección. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, bien, si tienen alguna pregunta adicional pueden hacerla vía el foro o escribirme directamente. Bien, estas dos slides que vienen son para introducirles un poco en los contenidos que van a ver en este curso, pero fundamentalmente eh, en cuál es el propósito de este curso. ¿Por qué, por qué hacer un curso de estadística aplicada como el que vamos a desarrollar durante este curso? Y en general hay como tres objetivos generales. Hay tres, digamos, aspectos que ustedes, después de haber hecho este curso, debiesen poder dominar con cierta certidumbre. Lo primero es hacer predicciones.
¿ya? Este es un curso que les va a enseñar a utilizar métodos estadísticos para poder realizar predicciones respecto de fenómenos del mundo real, ¿no? Cuánto aumentará la tasa de pobreza producto de la crisis COVID, todas las preguntas relacionadas con el ámbito más bien social, a aquellos que les interesa más el mundo de la empresa, preguntas relacionadas con ventas, cuántos iPhone va a vender Apple este año, esa podría ser una pregunta ejemplo de predicción, o quién va a ganar la elección presidencial, con qué porcentaje de votos aquellos que estén más interesados en aspectos electorales. Y así sucesivamente, en general, cualquier tipo de fenómeno sobre el cual podamos contabilizar observaciones y caracterizarlas en una muestra determinada, vamos a poder hacer uso de esa base de datos para construir un modelo de predicción y vamos a poder utilizar técnicas estadísticas para ajustar esos modelos de predicción y obtener métricas, ¿no?, que nos permitan generar una expectativa respecto a una predicción respecto de qué va a suceder con ese fenómeno que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, un objetivo importante de este curso va a ser hacer predicción, ¿ya? Se va a hacer como un objetivo general. Un segundo objetivo general es aprender a validar hipótesis. En toda problemática que uno estudie de forma empírica, es decir, a través de datos, lo que se busca es validar hipótesis. Y la historia de la ciencia consiste en superponer hipótesis la una sobre la otra, echar por tierra ciertas hipótesis para validar nuevas hipótesis, ¿no? El mundo de la ciencia avanza en general sin establecer verdades demasiado duraderas, ¿ya? En general la ciencia existe para poder derribar verdades existentes o perfeccionarlas. Y ese proceso de aprendizaje continuo se realiza a partir de la conformación de hipótesis y su subsecuente validación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, respecto a la crisis del COVID, uno podría preguntarse si la crisis del COVID generó o no mayores costos de desempleo en mujeres que en hombres. ¿Cuánto es la brecha de género que generó la pandemia? Pero la hipótesis siempre va a ser planteada desde una respuesta sí o no. Realmente uno testea una hipótesis en contra o a favor de una hipótesis alternativa. Esa hipótesis alternativa generalmente es la antagónica de la hipótesis que está siendo testeada. Sacar el 10% de los ahorros previsionales, ¿aumentó el crecimiento económico vía aumento de consumo de bienes y servicios? De nuevo, una respuesta sí o no. ¿Los bancos discriminan negativamente a las mujeres clientes de créditos de consumo? De nuevo, la respuesta es sí o no. Entonces, durante este curso vamos a adquirir una serie de conocimientos estadísticos y aplicados para poder validar este tipo de hipótesis con datos reales. Los famosos test de hipótesis. Y en tercer lugar, un gran objetivo es construir modelos económicos y de toma de decisiones. En general, cuando uno hace estadística aplicada, lo que hace es poder, a partir de los datos, construir evidencia empírica que nos permita comprender el comportamiento de esas poblaciones que estamos estudiando. Cómo deciden, cómo se mueven, cómo compran, cómo venden, cómo piensan, cómo votan, cómo eligen. Sin embargo, toda esa evidencia empírica tiene poco valor si es que no existe un modelo teórico, generalmente de carácter económico, que nos permita poder hacer de esa evidencia empírica una evidencia más comprensiva. ¿Okay? Entonces, en general, en economía lo que nosotros intentamos hacer es poder combinar evidencia empírica con modelamiento teórico. Esas son dos ramas de la economía que realmente van a tratar de ir de la mano. Ninguna por sí misma puede sobrevivir. Una muy buena teoría, si no es testeada, no va a poder sobrevivir. Una muy buena evidencia empírica, si no tiene un relato teórico que permite interpretar bien sus mecanismos, por los mecanismos, la función de producción de ese resultado, difícilmente va a poder ser interpretable acuiciosamente.
Por tanto, un tercer gran objetivo que nosotros vamos a tener durante el curso es poder construir modelos económicos y de toma de decisiones en base a la evidencia empírica, en base a la validación de hipótesis. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a querer modelar el comportamiento discriminatorio de ejecutivos de cuenta bancaria. Vamos a querer entender cómo un ejecutivo de cuenta que recibe una solicitud de crédito de una mujer o un hombre toma esa decisión de si acepta o rechaza esa solicitud de crédito. Eso es simplemente un ejemplo. Eso lo podemos extrapolar a millones de decisiones que toman los seres humanos en distintas instancias de toma de decisiones. Modelar la probabilidad de que un hogar vulnerable, por ejemplo, participe o no de un programa social. Quizá el Estado diseña una política para ir en ayuda de alguna deficiencia económica que tenga algún determinado grupo social. Sin embargo, puede que esa persona o ese grupo familiar no se informe o no esté informado suficientemente sobre los beneficios que provee el Estado o no esté interesado en acceder a ese servicio. O sea, hay muchas razones detrás de las fallas de los programas sociales que tienen que ver con no solamente con un mal diseño de la política, sino a veces con un mal proceso de comunicación o un mal proceso de aviso de la política a los hogares que son potencialmente beneficiarios de esa política. Entonces, uno eventualmente podría querer construir un modelo económico que le permita modelar, valga la redundancia, el modo en cómo una familia que es elegible a un programa social elige definitivamente participar o no de ese programa. Y uno eventualmente podría utilizar la evidencia empírica para testear ese modelo de comportamiento. Y ya más en aspectos relacionados con la macroeconomía, modelar, por ejemplo, el efecto del ciclo económico sobre resultados electorales. Esa también podría ser una pregunta que uno eventualmente pudiera querer contestar en base a conocimientos de estadística aplicada. ¿Cómo el ciclo económico, cómo momentos de crisis económica versus momentos de bonanza económica afectan la capacidad de reelección de un determinado gobernante? Hoy por hoy vivimos en Chile un ciclo electoral y político interesante, ¿no? Con una convención que está a cargo de redactar una nueva constitución, un conjunto de elecciones. En menos de 2 años han habido más de 16 elecciones. Eso marca un momento importante en términos políticos a nivel país. Y la estadística aplicada nos va a servir como herramienta para poder estudiar esos fenómenos también. Y así sucesivamente, podría darle miles de ejemplos. Cada vez que ustedes se enfrenten a una base de datos, eventualmente van a poder crear una pregunta de investigación relevante que van a poder testear a través de una hipótesis, y sobre los resultados de esa hipótesis van a poder construir un determinado modelo de comportamiento. La estadística aplicada lo que busca, y este curso en particular lo que busca, es poder entregarle a las alumnas y los alumnos herramientas concretas para poder ir desarrollando ese trabajo de testeo empírico de una determinada teoría. ¿Para qué? Bueno, para construir ciencia. Ahora, obviamente la estadística también puede utilizarse no solamente para construir ciencia, sino también para conocimientos más bien aplicados, decisiones a nivel de empresa y otras. Y eso lo vamos a ir viendo con ejemplos concretos a lo largo del resto del curso. Lo que ustedes ven en esta gráfica es simplemente un ejemplo de estos 3 puntos estos 3 objetivos generales que les mencionaba en un principio. Esta es la evolución de la pobreza y la pobreza extrema en Chile desde el año 2006 en adelante, hasta el 2020. Si ustedes se fijan, desde el año 2006 hasta el año 2017, Chile vivió un proceso de reducción sostenida de la pobreza y de la pobreza extrema. Desde alrededor de un 29% del año 2006 a cerca de un 10%, en este caso un 8.6% del año 2017. Sin embargo, producto de la pandemia, esos niveles de pobreza y pobreza extrema han aumentado, lamentablemente, ¿no? Elevándose a cifras relacionadas ya cerca con el 11% más o menos, en el caso de la pobreza total,
y un 4.3% en el caso de la pobreza extrema. Una pregunta de predicción va a ser, bueno, ¿cuál va a ser el porcentaje de pobreza del año 2021? A finales de este año, ¿con qué porcentaje de pobreza nos vamos a encontrar? Es una pregunta empírica que tiene que ver con predicción. Alguien podría decir, bueno, la pandemia ha continuado, quizá eso ha hecho más vulnerable a aquellos que tienen menos oportunidades de poder sostenerse económicamente por sí mismos. Y eso nos podría hacer pensar que tal vez la pobreza va a aumentar. Pero por otra parte ha existido un gobierno y los 10% que han aumentado también sus transferencias monetarias a los hogares, quizás no con toda la contundencia que uno hubiese deseado, pero bueno, algo de transferencia ha habido, y los 10% en muchos casos constituyeron una buena ayuda económica para muchas familias, y eso quizá hizo que la pobreza disminuyera, siempre hablando de pobreza de ingresos. Todas esas son hipótesis, ¿no? Que dan pie a un ejercicio empírico, testear esa hipótesis. No sabemos realmente qué va a pasar con la pobreza el año 2021. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? ¿Alguien habló? No, me parece que fue como un eco. Ok. Entonces, y la pregunta sería entonces, bueno, ¿cuáles son los factores que explicarían el crecimiento o la disminución de la pobreza? O sea, más allá de la predicción de si va a aumentar o se va a disminuir, ¿cuáles son los factores que van a estar en juego? Y uno podría variar varias hipótesis. Con mayor probabilidad van a caer en pobreza aquellos hogares que tienen jefes de hogar con menores niveles de educación. Uno podría hipotetizar eso, ¿no? A menor nivel de educación, menor probabilidad de acceder a un empleo. Sin posibilidad de acceder a un empleo, difícilmente se pueden mejorar los ingresos. Por lo tanto, la probabilidad de caer en pobreza, una hipótesis, es que esté altamente asociado al nivel de educación del jefe de hogar. Otro podría tener otra hipótesis, que tal vez depende de la coalición gobernante. Una coalición más de derecha probablemente va a tender a minimizar el tamaño del Estado, reducir el tamaño de las transferencias monetarias, y eso podría hacerlo pensar de que tal vez va a aumentar la pobreza en gobiernos de derecha. Alguien podría decir que no, quizá un gobierno de derecha da más libertad económica a las empresas, cobra menos impuestos y eso hace crecer el empleo, y en definitiva eso genera un chorreo que al final del día hace que gente con menores ingresos pueda obtener mayores probabilidades de acceder a un empleo. Alguien podría creer en esa hipótesis, no lo sabemos. En fin, es una hipótesis, ¿no? Alguien podría tener la hipótesis relacionada con el tamaño del ingreso familiar de emergencia. Quizá el tamaño del ingreso familiar de emergencia es lo que va a determinar cuál es la probabilidad definitiva de que una familia caiga o no en pobreza. Y en realidad el mecanismo de entrada o salida de la pobreza depende de cuán grande es ese beneficio que va a poder dar el Estado. Son factores que explican el crecimiento o la disminución de la pobreza. Son hipótesis asociadas a esa predicción, o a ese hecho empírico que se intenta estudiar. Y finalmente está el modelamiento. Queremos entender cuáles son los mecanismos específicos que hacen que cada una de estas causas o esta hipótesis, en definitiva, afecten nuestro motivo de interés de investigación, en este caso la pobreza. Entonces, cómo esos factores que identifiqué en las hipótesis al final del día terminan afectando la pobreza? ¿De qué forma? ¿De qué forma la educación del hogar termina afectando la probabilidad de que un hogar caiga o no en pobreza? Alguien podría decir, bueno, hagamos un modelo de cómo la educación del jefe de hogar afecta la probabilidad de que ese jefe de hogar pueda emplearse, y de cómo ese empleo puede cambiar las condiciones de ingreso de un hogar. Eso sería una especie como de modelamiento de la cadena de producción, desde una causa o una hipótesis a el hito que estamos estudiando en este caso, que es la probabilidad de que alguien caiga o no en pobreza. O dicho de otra manera, en una hipótesis alternativa, ¿cómo podría un aumento del IFE
del ingreso familiar de emergencia, reducir la pobreza en el largo plazo. Quizá aumentar el IFE puede generar en el corto plazo mayores ingresos a familias que se encuentran en una situación de desventaja. Sin embargo, también podría desincentivar la posibilidad de que esos hogares quieran salir a buscar empleo. Y eso en el largo plazo podría generar más pobreza y no menos. Alguien podría tener esa hipótesis. Bueno, ¿cómo modelar eso empíricamente? Implica tener muy claro esa cadena de producción de los canales que llevan la entrega de un IFE a el outcome final, que es la caída o el aumento de la pobreza. Entonces, todo ese proceso de modelamiento se hace a través de técnicas de estadística, en general técnicas de regresión lineal y técnicas de teoría económica. Nosotros en este curso nos vamos a concentrar fundamentalmente en las etapas 1 y 2, que son predicción y validación de hipótesis. Sin embargo, vamos a querer interpretar esos resultados a la luz de la teoría económica. Vamos por lo menos a querer ver ejemplos de cómo la teoría económica puede alimentar la interpretación de un resultado empírico. Bien, eso es todo lo que tenía pensado contarles por hoy. Lo que vamos a hacer durante el resto de la semana son dos cosas. Uno, les voy a subir entre hoy día o mañana el material correspondiente a dos cosas. Uno, a un repaso de matemática estadística, que es básicamente la materia que ustedes vieron en el curso de probabilidades, que van a ser relevantes para este curso. Entonces yo les voy a subir unas cuantas cápsulas junto con algunas slides que van a, digamos, apoyar esas cápsulas. Importante que ojalá puedan revisar ese material. Y el día viernes también, en horario de auxiliar, van a tener un auxiliar donde el auxiliar les va a reforzar algunos contenidos que hayan dentro de esas cápsulas y dentro de esas slides, con algunos ejercicios prácticos provenientes de tareas de semestres anteriores. Así que aquellos que sientan que en el curso de prueba no les fue muy bien o necesitan más reforzamiento, esta es como la semana de reforzamiento de esos contenidos. Adicionalmente les voy a subir el material correspondiente a la semana 1 del curso, que es, digamos, el material más bien obligatorio de este curso en particular. Y de nuevo, se los voy a subir en formato de slides y también en formato de cápsulas. La idea es que ustedes puedan revisar ese material y el próximo martes, en horario de cátedra, nos vamos a juntar a discutir ejercicios prácticos relacionados con el material. Y por cierto, también dudas relacionadas con el material que ustedes eventualmente puedan tener. Eso. ¿Alguien pregunta, Ignacio? ¿Las clases van a durar 1 hora o 1 hora y media? Yo trato de que las clases sean más breves. Entiendo que hay una limitación para todos, ¿no? Estamos todos medio cansados del Zoom. Y lo ideal es ojalá poder restringirla lo más posible. No obstante ello, también es importante que las y los alumnos que tienen dudas y que tienen interés de aprender y que quieran aprovechar esa oportunidad para resolver sus preguntas y dudas, puedan hacerlo a cabalidad. Por tanto, en general, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es básicamente tratar de terminar la clase en 1 hora, pero si hay alumnas o alumnos que estén interesados en querer continuar haciendo preguntas, yo puedo extenderme hasta la 1 hora y media. ¿Ya? O sea, este profesor va a estar dispuesto a alargar la clase si es necesario, pero en general voy a tratar de terminarla dentro de no más de 1 hora. ¿Ya? Yo creo que después de 1 hora los alumnos y las alumnas ya están cansados y es difícil poder capturar toda la información que uno quisiera transmitir. Ya, muchas gracias. Ok, ¿alguien más tiene una pregunta o comentario relacionado con el curso? Bien, bueno, damos por finalizada la cátedra de hoy. Y Profe, pregunta, Ignacio.
Hola, buenas. No sé si el compañero lo preguntó que no escuché bien. ¿La clase va a empezar a las 8:30 o a las 9? La clase va a empezar a las 8:30. Hoy día empezó un poco más tarde porque yo me confundí, un error del profesor. Yo les mandé el link a la otra sección. Y claro, ustedes no tienen acceso al foro de la otra sección. Así que ahora le pedí al auxiliar que unificara los avisos entre ambas secciones. La clase va a empezar a las 8:30. Ya, profe, gracias. Bien, estamos por finalizar entonces la cátedra de hoy. Les vuelvo a avisar, vayan ojalá a la cátedra auxiliar del día viernes y nosotros nos vemos el próximo martes. Eso. Hasta luego. Chao, Oye, profe. profe, Gracias. sí, estoy bien. Chao, profe, profe, gracias. que esté Chao, bien. profe. Igualmente. Chao, profe. Chao, que les vaya Chao, bien. profe, que esté bien. Igualmente, hasta luego.